Estaba pensando en cómo es un discípulo o discípula que establece el reino. Y así se llamó este mensaje que quiero compartir hoy con ustedes, el discípulo que establece. ¿Cuáles son sus características? ¿No? El discípulo que establece el reino tiene características. Y vamos a una versión que la uní, un poquito de la Reina Valera y un poquito de la Nueva Traducción Viviente. Dice en 2 de Pedro 1, 5 al 8, dice así: en vista a todo esto, esfuércense completamente por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de buena conducta. Con esa abundante provisión de buena conducta, con conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, añadir o complementar con perseverancia. A la perseverancia, complementarla con piedad. Y a la piedad, con afecto fraternal. Y al afecto fraternal, añadirle amor. Complementarle amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra de Dios que vamos a ir releyendo, porque que lo que engrandece nuestra fe es oír la palabra, ¿no? Y palabra de Dios es la que nos fortalece, nos afirma, nos establece. Por eso cuando una persona flaquea en la fe es que no tiene mucha lectura de la palabra. La palabra edifica, la palabra llena, la palabra anima, la palabra nos hace a nosotros enfocarnos en la verdad de Dios. Amén. Por lo tanto, lean la palabra, oren, porque esto es lo que va a hacer que nuestra fe aumente y en el momento de la prueba vamos a estar firmes. Entonces, empezamos el versículo diciendo: en vista a todo esto, esfuércense completamente. ¿Qué nos pide Dios? Que nos esforcemos completamente por responder a las promesas de Dios. Y esto me encanta, ¿no? Porque ustedes saben que en la palabra de Dios hay promesa. Y esa promesa, todas las promesas, que son muchas, nosotros las tenemos que ir descubriendo a medida que vamos leyendo la palabra. Pero además de eso, cada promesa tiene una condición. Y es condición que Dios nos pide para cumplirse su promesa en nosotros. Amén. La obediencia a Dios es lo que hace que nosotros podamos recibir esas promesas. Por lo tanto, nos dice Dios: esfuércense para que alcanzar esas promesas que están en la palabra de Dios. Entonces, complementando su fe, cuando uno se convierte a Cristo, viene con una fe que sirvió únicamente para entregarnos al Señor. Yo me acuerdo de ese día, hace muchísimos años, 40, me parece, sí, 40 años, y me acuerdo todavía, me acuerdo. Qué hermoso día, ese día que llegué al Señor y no sabía que me iba a entregar a Cristo. Dios me buscó, me atrajo hacia Él con cuerdas de amor y me presentaron el Evangelio, acepté a Cristo y mi fe se levantó. Pero una fe era llana, ¿no? Porque no conocía la palabra, no conocía la iglesia, no entendía nada. Me convertí a Cristo en la casa de la que era mi doctora. Entonces ella después me mandó a la iglesia y ahí empecé a conocer. Entonces, la fe tiene que ser complementada, y para que sea complementada tiene que ir por varios escalones, como veíamos recién, ¿no? Y yo lo había comparado, dice la placa: ¿cómo es un discípulo que establece el reino? ¿Cómo es? Y tenemos: valora todas y cada una de las promesas que Dios nos dio. Entonces, primer característica que establece el reino: valora
todas y cada una de las promesas. Busca las promesas en la palabra para obedecer al Señor y para que esa promesa se cumpla en su vida. No hay promesa sin condición. Dios quiere un pueblo que le obedezca, que le ame, que le sirva en amor y así poder complementar nuestra fe. Entonces, valoramos las promesas que Dios nos dio. Descubrimos cada día una promesa para reclamar al Señor y para obedecer la condición. Ese es un desafío. Un discípulo valora todas y cada una de las promesas de Dios. B, se esfuerza al máximo por crecer y madurar en la fe. Esa fe llana que llega en un momento a tu vida cuando recibís a Cristo, tiene que ir creciendo. Y acá hay un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque ese crecimiento es comparado con un árbol que empieza chiquitito, que se pone un tutor, que es aquel que nos guía, el discipulador sería, que nos ayuda para que ese árbol pueda crecer firme y que los avatares y tormentas, hasta que la raíz esté cimentada y arraigada, no nos voltee. Tenemos a alguien que nos ayuda siempre, por lo menos en este tiempo. Cuando yo me convertí, no. Cada uno se arreglaba como podía. Pero gracias a Dios que nos dio esta visión de poder tener los grupos de vida, los discipuladores, los líderes de ministerio, los pastores. Y entonces ahí vamos conteniéndonos todos y cada uno y nadie se escapa, nadie se pierde. Todos saben, si estás en un grupo de vida, tu discipulador sabe quién sos, dónde estás, qué necesitas. Y así la iglesia puede crecer arraigada y cimentada en el amor de Dios. Entonces, fuerza al máximo por crecer y madurar en la fe. Ese crecimiento lo podemos graficar con el árbol, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para crecer y para madurar en la fe? ¿Cómo? Añadiendo, complementando con una abundante provisión de, en primer lugar, buena conducta. Añadimos una abundante provisión de buena conducta. La Nueva Traducción Viviente también dice excelencia moral. Pero buena conducta se entiende más, ¿no? La buena conducta que hace que obedezca yo la palabra de Dios y empiece a cambiar mis hábitos que no están de acuerdo a su palabra. Entonces, si yo tengo una verdadera fe, voy a empezar a dar el primer paso, que es tener una buena conducta. Andar como él anduvo, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Otra palabra que a mí me encanta, que es la regla de oro, dice hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás hagan con nosotros. Eso nos enseñó Jesús. Y se puede resumir en estas dos palabras lo que tengo que hacer para tener una buena conducta. Hacé al otro lo que te gustaría que el otro haga con vos. ¿Qué te gustaría? Bueno, lo que a vos te gusta que te hagan, empezá a practicarlo. Empezá vos, da. Mejor es dar que recibir. Y así vamos a andar como Jesús anduvo, dando amor, dando misericordia, dando perdón, dando con generosidad ante las necesidades de la vida. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que añadamos a nuestra fe una buena conducta. También dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. Entonces, a la buena conducta, a este ejemplo que Jesucristo nos dio de la buena conducta, de andar en amor, de hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hagan a nosotros, de dar el primer paso, a hacer buenas obras, vamos a añadir conocimiento. Añadimos el conocimiento de Jesucristo y de su palabra. Esta palabra conocimiento en griego, gnosis, es el proceso, la acción duradera de saber, conocer, entender, comprender, darnos cuenta. Y como esto es espiritual, recibimos al leer la palabra de Dios la revelación para poder entender, conocer, saber, entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, a la fe, buena conducta.
a la buena conducta el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, que nos va a hacer a nosotros crecer en lo que Dios quiere y en sus principios. Por lo tanto, se va a revelar la palabra de Dios a nuestra vida. Qué hermoso que es eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios se revela a nosotros. Yo me acuerdo que cuando me convertí fumaba un atado de cigarrillo por día, un atado de cigarrillos. ¿Y saben cómo, cuando yo recién me convertí, cómo era mi mesita de luz? Estaba la Biblia y el atado de cigarrillo arriba. Entonces yo sacaba el atado de cigarrillo y empezaba a leer la Biblia. Les digo, estuvimos solos en esa época. Un día Dios se reveló en mi vida y me di cuenta, no compatibiliza la Biblia con el cigarrillo. No, hay algo que no anda. Y ahí Dios se reveló a mi vida de que eso era pecado, porque hacía mal a mi cuerpo, no por una prohibición de la iglesia. Lo que es pecado es lo que atenta contra nuestra vida, lo que atenta contra Dios, ¿no es cierto? Entonces empecé a orar y Dios me dio el poder para abandonar el cigarrillo, ¿no? Así también las malas palabras, los malos hábitos, el poder andar en un mundo como si nada. Dios empieza a darnos ese conocimiento, se revela a nosotros a través de su palabra para que nosotros podamos abandonar el pecado. Amén. Entonces vamos creciendo. ¿Quieren crecer? ¿Quieren ser un discípulo que establezca el reino? ¿Cuántos quieren? Bueno, esto es un acto de crecimiento. No es todo junto que va a venir, ¿no? Pero sí tiene que estar en nuestra vida. Sí, un día todo esto lo vamos a tener que... Viene de a poco, vamos creciendo, vamos recibiendo la revelación de Dios y al conocimiento, a esa revelación espiritual, Dios nos da el dominio propio. Nos pide también que tengamos dominio propio. Y no se confundan, esto no es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es templanza, que es más que dominio propio. El dominio propio está mencionado, no en los frutos, pero es decir, una mente disciplinada. ¿Qué es el dominio propio? Una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. ¿Cuáles son las prioridades que yo tengo que mantener y en orden? Dios, familia, iglesia. Sintetizamos así, ¿no? Dios, primero Dios, después mi familia, después la iglesia. Y después cualquier otra cosa que tenga, el trabajo, el estudio. Pero si yo tengo dominio propio, voy a tener orden. Dios es un Dios de orden. No va a haber, dice, esto, el orden, es lo opuesto del temor y la cobardía que generan orden y confusión. El dominio propio es lo opuesto al temor y a la cobardía. ¿Por qué? Porque el temor y la cobardía generan desorden y confusión. Si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno y con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, podrían contar vida con sabiduría y confianza, esa confianza piadosa en cualquier situación. Y las situaciones que nos sorprenden, porque hay situaciones que nosotros esperamos y nos preparamos, pero hay situaciones que nos sorprenden. ¿Cómo reaccionas? Toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo accionás y reaccionás ante las situaciones que te sorprenden? Preparamos, nos tenemos que preparar, tenemos que estar atentos para poder ir creciendo y madurando y ser ese discípulo que establece el reino. Amén. Todas las cosas me son lícitas, decía Pablo, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué te domina? ¿Hay algo que todavía te domina y te lleva a pecar? ¿Hay algo que vos todavía no podés controlar? Bueno, este es el momento para decir, Señor, yo quiero que tu poder a través del Espíritu Santo me llene de tu santidad. Y esto que a mí me domina, que no pertenece a una vida santa, se ha quitado de mi vida, lo puedo abandonar. Se puede, porque la palabra de Dios dice,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese lo sabemos todo, ¿no? Vamos a repetirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No te dejes dominar por las cosas satánicas. No te dejes dominar por tus malos deseos. No te dejes dominar por lo que a Dios no le agrada. A este dominio propio vamos a complementarlo añadiendo paciencia, que no es resignación. La palabra paciencia no es resignación. La palabra paciencia es una palabra activa. Hiponomi. No sé cómo lo dije, si hay un griego acá que me perdone, ¿no? Por el griego no sé, yo lo deletreo nada más. Esta es la palabra griego. Palabra activa en griego. Es la constancia, la perseverancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre, avanza contra la corriente resistiendo. Amén. ¿Cuántos hay acá que tienen esta hiponomía? Que tienen esta palabra ahí. ¿Cuántos? Bueno, ¿saben qué? A lo largo de la vida vamos a estar luchando, vamos a encontrarnos luchando continuamente contra la corriente de este mundo. La corriente de este mundo nos quiere llevar para abajo, nos quiere tirar. Pero acá Juma me puso una nadadora porque tiene que ver con esa tempestad, con esas olas que uno quiere avanzar y no le permiten. ¿Vieron la fuerza que hace el mar? Bueno, yo tengo que perseverar, tengo que avanzar, tengo que resistir en el nombre de Jesús, establecer mi vida en la palabra de Dios para encontrar fortaleza, firmeza, seguridad. Todo eso me lo da la palabra. Miren qué hermoso que yo pueda ir creciendo, avanzando para ser un discípulo, una discípula que establece el reino. Amén. La paciencia se basa en la esperanza y nos recuerda la paciencia, que es perseverancia, ¿no? Que es una palabra activa, que no es pasiva. Nos recuerda. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso. Pero cuánta verdad también. En este mundo tendremos aflicción. Una promesa que nadie reclama. Esto lo prometió Cristo. Es una promesa que Cristo en San Juan capítulo 11, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo nos manda confiar, esperar, perseverar y vamos avanzando en contra de la corriente de este mundo para la gloria de Dios. Y cada vez vamos creciendo más porque tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y ya lo que yo hacía antes, yo ni me acuerdo de que fumaba. No me acuerdo de que fumaba, de que decía cosas malas palabras, en doble sentido hablaba. Eso no existe más en mi vida, hace muchos años. Pero cada uno tiene que ir sacando de su vida todas esas malas costumbres, malos hábitos, mala conducta. También ir puliendo en lo íntimo de nuestro corazón, cosas que Dios solamente ve. Que para el mundo vos sos una persona excelentemente moral, pero Dios con corazón, y que hay cosas internas que vos y Dios saben que se tienen que ir, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a sufrir aflicciones. ¿Cómo nos va a encontrar esas aflicciones? ¿Firme o nos van a tirar de una? Tienen que encontrarte firme, porque sos un discípulo, una discípula que establece el reino. Amén. ¿Cuántos hay acá que establecen el reino? Yo quiero establecer el reino. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Es una canción de Marcela Gándara, ¿no?, que hace alusión a la reina que tenía que presentarse delante del rey para interceder por el pueblo de Israel. Entonces, qué importante saber que yo tengo un propósito, que tengo una misión, establecer el reino. ¿Cómo lo hago?
lo hago predicando la palabra, lo hago anunciando la salvación, lo hago intercediendo por gente que no conoce a Cristo. Lo hago en plena comunión con la iglesia. Voy al grupo de vida, estoy en la reunión de oración, vengo los domingos. ¿Te la pasas en la iglesia? No, porque es por WhatsApp. Así que ahora estamos en casa. Pero, viste, me voy al cuarto, me voy a algún lugar para que Dios me pueda bendecir. Gloria a Dios que sean todos creyentes y estamos todos juntos, ¿no? Escuchando la reunión de oración y orando y clamando. Pero qué importante saber que vamos a pasar por aflicciones y que tenemos que estar firmes, cimentados en la palabra de Dios para no caer. ¿Cuántas aflicciones? Nosotros tenemos un testimonio, por ejemplo, los Pioniski son testimonio de una fe fuerte, firme, porque sufrieron cosas grosas desde muy pequeños. 2 de sus hijos tienen una enfermedad que no fue sanada nunca. Seguimos orando igual porque todavía viven y pueden ser sanados para la gloria de Dios, pero ellos permanecieron firmes y es mucho dolor. El matrimonio que está liderando la iglesia en 25 de mayo dio 2 hijos, y no 1, 2, y ellos están firmes como pastores hoy en la iglesia de 25 de mayo, declarando una fe poderosa que avanza a pesar de la aflicción, avanza en contra de este mundo y glorifica a Dios en nuestras vidas. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que trae victoria. Una fe que está arraigada y cimentada y que crece cada día con cada una de las cosas que hemos mencionado. La piedad, a la paciencia, a la perseverancia. Vamos a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es un profundo respeto, admiración, inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos de una persona, en este caso Dios. A nosotros nos inspira lo que es Dios, grande, magnífico, poderoso, bueno, porque Dios es bueno, es amor. Dios nos bendice. Entonces nos inspira ¿a qué? A tenerle admiración, respeto, a rendirle culto, ¿no? Y para que podamos entender mejor la piedad, los años leí en un libro esto que a mí me quedó muy marcado, hasta hoy lo puedo recordar. El autor del libro, que ni me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo del libro, me acuerdo solamente de que era tener piedad. Un gráfico, como un triángulo, ¿no? Y en cada vértice hay una característica que Dios tiene que tener para realmente ser una persona piadosa. Tiene que tener amor de Dios, temor de Dios y sed de Dios. Estas 3 características tienen que estar en nuestra vida. El amor hacia Dios, acá me equivoqué, puse D, y es el amor a Dios. El temor de Dios, porque yo temo a Dios y por eso me aparto del mal, porque sé que es un Dios justo, sé que es un Dios sano, sé que es un Dios que está al control. Y no es miedo, es reconocimiento, es respeto, es reverencia, es adoración a este Dios poderoso y sed de Dios. Estas 3 características están en tu vida, porque esto sintetiza lo que es una vida piadosa. Amor a Dios por sobre todas las cosas. Dios, familia, iglesia, trabajo, estudio, lo que sea. Temor de Dios, respeto, reverencia, que me hace apartar del mal, que me hace prepararme para estar con Dios cada día. Y sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré del Señor? Decía el salmista, ¿no? Porque tengo sed de Dios. Estas 3 características tienen que estar en tu vida para que realmente seas una persona piadosa. ¿Las tenés? Todas estas características que hemos mencionado, que ustedes pueden repasar después, leyendo el pasaje que nos inspiró, 2 de Pedro. Entonces, nos invitan, cristiano, a ser un discípulo que establece el reino, ¿no? Añadir a tu fe buena conducta, a la buena conducta conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
piedad. A la piedad, amor. Y al amor, al amor fraternal, amor. Entonces, qué hermoso es poder vivir creciendo, sabiendo que yo tengo que avanzar en la vida cristiana y que todas estas características tienen que estar. Que voy camino a eso, a avanzar en contra de la corriente, porque la fe, mi fe en Jesucristo es lo que vence en este mundo. Entonces, te invito a que puedas repasar esta palabra, a que puedas realmente medir tu fe, si esta escala de valores te sirve, y decir, ¿qué es lo que me falta de todo esto que dice la palabra? Bueno, tengo que procurar con diligencia, esforzarme, así yo no estaré ociosa, dice la palabra, y daré fruto, fruto que glorifique al Señor. Amén.